Shalom, shalom y bienvenidos a la parashá de la semana. Vamos entonces a estar mirando la parashá 39, la parashá Jucat. Yo soy Yona. Y yo soy Manuela. Shalom, shalom. Entonces tenemos que la parashá Jucat, ¿qué significa? Estatuto de regulación o decreto. Esta para allá encontramos en Bamidbar, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 1. Ahí podemos ver también el Haftarah y el Brit Hadashah. Bueno, vamos a hacer la oración para iniciar nuestra lectura. Baruch atah Yohevahei Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Yohevahei noten hatorah. Baruch atah Yohevahei noten hakadosh Torah. Bendito eres tú, Jehová, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Kadosh Torah. Bendito el Eterno, porque tenemos Torah, tenemos Torah. Y vamos entonces a hacer esta lectura en Judas, en Yehudá 1, 11, porque es un solo capítulo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Bilam y han sido destruidos en la rebelión de Coraje. Tenemos entonces que JUCAT, Estatuto de Regulación y Decreto, tiene un significado jurídico. De JUCAT viene del lexicón hebreo 2708, como la palabra costumbre. Y entonces podríamos hacernos la pregunta de qué es costumbre en derecho, en materia legal, ¿qué es costumbre? La costumbre es la práctica habitual que tiene una comunidad para actuar o proceder respecto a determinadas situaciones, que en algunos casos tiene como finalidad regular situaciones de la cotidianidad económica y negocial de dicha comunidad. Yo recuerdo, Manu, te cuento, y a todos los que nos están escuchando, cuando yo era un estudiante de derecho, yo recuerdo que aprendíamos acerca de la costumbre y cómo la costumbre genera ley, cómo la costumbre se vuelve en normas. Es por la costumbre que se van haciendo muchas normas y la costumbre permite que la ley, la norma, el precepto en nuestra mente funcione de manera natural. Entonces, aunque Jucat se tiene como una palabra que no se entiende muy bien en algunos aspectos, pero JUCAT permite que uno se acostumbre a ciertas normas y se pueden hacer, poner por obra, aun cuando a veces no se entiendan algunas cosas. La costumbre convierte todo eso que nosotros hacemos en derecho. Es una de las fuentes del derecho. Continuemos. La gematría y el origen de la palabra Jucat. Entonces tenemos que la gematría sería, entonces 400 sería 20 y 8 nos da 428. Si hacemos la reducción de 4 más 2 más 8 sería 14 y a su vez la reducción de esta de 4 y 5 sería 4 y 1 sería 5, y 5 en hebreo es la letra Hei, que significa puerta, símbolo de la divinidad, vivir la vida en santidad, representa arrepentimiento y misericordia, tolerancia hacia el prójimo, manifestación de y en el silencio simboliza el nombre de Hashem, bendito el nombre del Eterno. Vemos entonces que la ley de la Torah como juká tiene como finalidad el dominio de los deseos de la personalidad egoísta en nosotros. Ese dominio se va produciendo por etapas porque crea distintos niveles de conciencia. Vamos a leer entonces en Gálatas 5, versos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bendito el nombre del Eterno. Continuemos. Aquí tenemos entonces los temas que podemos encontrar en esta parasha, en Jucat. Tenemos temas tan interesantes como la vaca roja, el agua que cesa de la roca cuando fallece Miriam, cuando Edom rehúsa dar paso a Israel, la muerte de Aarón, el rey Arad que ataca a Israel. Tenemos la serpiente de bronce, bendito el Eterno. Los israelitas cuando nuestros
padres cuando rodean la tierra de Moab, la Israel derrota a Sehón y la Israel derrota a Og en Basán. Es decir, es una parasha que tiene como unos altibajos muy interesantes. Empieza la vaca roja como una parte profética de Yeshua, pero luego encontramos el fallecimiento de dos personas importantes para nosotros en nuestra historia. Y luego vemos entonces cómo nosotros como pueblo podemos juntos derrotar diferentes reyes. Es en esta unidad entonces. Entonces, para allá 39, vamos a continuar. Vamos a ir a la ya número 1. Ya número 1, devuélvelo por favor, está ahí en Bamidbar 19, del 1 al 17. Continuemos. Tema 1, la vaca roja. Paraj Adumá. Elohim dijo a Moshe y Aarón, ese es el decreto de la Torá que Elohim ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja para Adumá, sin falta ni defecto, que nunca se le haya puesto yugo. La darás a Eleazar, el Cohen. Ellos la llevarán fuera del campamento, a un lugar limpio, y la sacrificarán delante de él. Eleazar, el Cohen tomará algo de su sangre con su dedo y salpicará esta sangre hacia el frente del Mishkan del testimonio 7 veces. La vaca será quemada hasta que se vuelva ceniza ante sus ojos. Su cuero, carne, sangre y estiércol serán quemados hasta que se vuelvan cenizas. Sangre salpicada. Ivrim, Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al 14. Porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla, para Adumá, roja, esparcidos sobre los impuros, los santifica para purificarse de su carne, ¿cuánto más entonces la sangre del Mashiach, quien por el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificada, purificará purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente? Aquí empezamos a ver entonces qué es esa novilla roja, qué es esa parada Dumá. Y empezamos a verle aquí ese simbolismo con Yeshua. Vamos a continuar. Diga, el Cohen tomará madera de cedro, de cedro, hisopo e hilo escarlata y los tirará sobre la vaca mientras se queman. Vamos a mirar entonces acá, madera de cedro, mira, es un árbol grande, muy alto, muy frondoso. Eh, tenemos hisopo, que de pronto hoy en día podríamos pensar que el hisopo es algo diferente, no, esto es hisopo. Y tenemos hilo escarlata. Y todo esto iba parte de esto, se lanzaba al fuego mientras la vaquilla era quemada, se consumía. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto. El madero, ese cedro, ¿qué nos significa? Purificación y vida nueva. ¿Quién es quién es esa purificación y vida nueva? Yeshua, madero, muy interesante. ¿En dónde murió Yeshua? En un madero. Ese madero, cedro, este vegetal, se consideraba como el príncipe de los árboles por su altura y su majestuosidad. En el Tanakh simboliza a los poderosos imperios orientales. De su madera se fabricaban o se fabrican todavía vigas y mastiles para las embarcaciones, así como artesonados, figuras e ídolos para los templos y palacios, ya que el cedro es muy consistente y duradero. La fragancia de la resina que exuda, que le sale, que le expele, era tenida en alta estima. O sea, estamos hablando de un árbol realmente muy importante. Y cuando nosotros hablamos de Yeshua, hablamos de madero, hablamos de vaquilla, tenemos sí o sí obligado que ir a Isaías 9:6, donde dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno estará sobre sus hombros, él será llamado admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom. Desde lo que nos está hablando esta vaquilla. Y vamos a continuar. Y el cedro es de Yeshua. Y vemos lo que nos dice acerca del hisopo. En las escrituras el hisopo es un arbusto silvestre que se usa para la purificación.
Las escrituras comparten cómo se usaba el hisopo como señal de limpieza espiritual. Y está escrito allí en Tehilim, en Salmos 51:7. Purifícame con hisopo, esa plantilla que estamos viendo ahí, y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Baruch Hashem. Vamos entonces a mirar cuáles esos usos que tiene el hisopo. Tiene diferentes usos, entre ellos medicinal. Posee propiedades balsámicas, expectorantes y antitusivas. Entonces, seca, gracias a su contenido en marruina. Contiene también ¿cómo se dice? Tuyona y fenoles, de propiedades antisépticas, aunque la alta concentración de la primera y su contenido en la acetona pinocafen, canfeno, estimulante del sistema nervioso central, puede provocar reacciones epileptizantes en dosis elevadas. Se ha usado como colirio y colutorio. Tiene efecto estimulante de la digestión. O sea que esta planta vemos que tiene muchísimas propiedades. No se debe abusar de ella, pero tiene muchas propiedades. De hecho, también encontramos en la palabra que nos dice el Eterno que aún nuestros ojos deberíamos de limpiarlos con colirio para ver bien. Se refiere a esta planta, con hacer como un té con esta planta y un agua y limpiar los ojos. Ella tiene esos efectos donde puede quitar todas las bacterias. Una persona tiene una protuberancia en un ojo, un orzuelo, no sé cómo lo llamarán en cada país, pero con esta planta se limpia y entonces ella se va tomada en proporciones pequeñas, que es balsámico, es expectorante, o sea, ayuda a sacar toda la flema. Y cuando te tienes esa tos seca, también ayuda con ella. El padre estaba diciendo, pongan todas las cosas que limpian, son limpiadores, esta planta limpia nuestro cuerpo. Entonces era uno de esos elementos que se colocaban allí en la ofrenda o con la vaquilla roja. También nos dice allí, juntamente con eso se echa el hilo escarlata, hilo escarlata. La palabra utilizada ahí para hilo no es exactamente hilo en el hebreo, pero podemos tener pues hoy en día como esa connotación de hilo, de lana. Y la palabra escarlata que nos aparece allí en el hebreo es la palabra tola o tola, que tola es ese gusano que vemos que está acá. Ella, tola se adhiere a un árbol, así se adhiere a un árbol, y tola deja esa gusanita allí. Tiene sus montones de hijitos y ella después de tener sus hijos, ella muere y queda pegada al árbol y los hijitos se alimentan de toda la sangre que sale de ese gusano, de ese tola y, y todos ellos obviamente viven y luego ella toma este color, deja en el árbol este color blancuzco. Entonces uno dice, están tirando hilo rojo, hay unas cosas maravillosas con esto. Recordemos que cuando nuestro pueblo eh, cuando va a entrar a la tierra prometida y empiezan a hacer las primeras conquistas, está allí aquella mujer que era prostituta, la Rahab, y entonces ella ayuda a nuestros espías, dos que habían ido, y ellos les dicen, coloca este hilo escarlata, este hilo rojo, ese hilo que representa a Yeshua HaMashiach, porque ese color rojo, que es ese tola representa a Yeshua en el madero entregando su vida por nosotros. Y una vez que entrega su vida, nosotros tomamos de él, nosotros nos teñimos de rojo con su sangre y nos limpia. Y luego el lugar donde ese tola estuvo se vuelve totalmente blanco, queda limpio, puro. Bendito sea el nombre del Eterno. Continuemos con la lectura. Entonces lavará sus ropas y asimismo en agua, después de lo cual él puede volver a entrar al campamento. Pero el Cohen permanecerá inmundo hasta el anochecer. La persona que quemó la novilla lavará sus ropas y asimismo, pero él permanecerá inmundo hasta el anochecer. Un hombre que se limpio recogerá las cenizas de la vaca y las guardará fuera del campamento en un lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel
para preparar agua para la purificación de pecado. El que recoja las cenizas de la vaca lavará sus ropas y estará inmundo hasta el anochecer. Para los hijos de Israel y para el extranjero que se está quedando con ellos, ese es un decreto permanente. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, estará inmundo por 7 días. Tiene que purificarse a sí mismo con las cenizas en el tercer y en el séptimo día. Entonces estará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo el tercer día y el séptimo día, no estará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el muerto, y no se purifica a sí mismo, ha profanado el Mishkan de Elohim. Esa persona será cortada de Israel, porque el agua de purificación no fue rociada sobre él. Esa persona será inmunda. Si su inmundicia aún está sobre él o sobre ella. Esta es la ley. Cuando una persona muere en una tienda, todos los que entren en la tienda y todo en la tienda estarán inmundos por 7 días. Todo recipiente abierto sin una tapa firmemente ajustada está inmundo. También cualquiera que esté en un campo abierto y toque un cadáver, sea de alguien matado o por un arma, o alguien que murió naturalmente, o el hueso de una persona o un sepulcro, estará inmundo por 7 días. Para la persona inmunda, ellos tomarán algo de las cenizas del animal quemado para purificación de pecado y le añadirán agua fresca en un recipiente. Tenemos entonces, toma la vaquilla, la vaca, quien hace todo el rito para quemarla, tiene que ser una persona que esté ritualmente limpia, moralmente limpia, pero una vez que se hace todos estos rituales, cada persona que va pasando por el proceso que entra limpia queda inmundo. Y uno dice, aquí vemos algo muy parecido a Yeshua. Yeshua sin mancha, sin pecado, sin transgresión a la Torá. Sin embargo, él entra a ese proceso de elevación en el madero. ¿Y cómo sale, cómo queda él ahí? Totalmente inmundo. ¿Por qué? Porque recibe la transgresión de todos nosotros. Mire cómo el Eterno empieza a mostrarnos las cosas que Él va a hacer. Y uno dice, pero un agua de unas cenizas, agua con cenizas, pero recordemos que también tenían todas las propiedades de el árbol, de este arbusto, también tenía todas las propiedades del hisopo, también tenía todas las propiedades del hilo escarlata. Entonces, era un agua que definitivamente servía para purificar. Continuemos. Alillados, Bamidbar, capítulo 19, versículo 18 al versículo 22 y el capítulo 20, versículo 1 al 6. Una persona limpia tomará un manojo de hojas de hisopo, las mojará en el agua y la rociará sobre la tienda, sobre todas las vasijas, sobre la gente que estaba allí, sobre la persona que tocó el hueso, o sobre la persona que fue matada, o sobre la persona que murió naturalmente, o sobre el sepulcro. La persona limpia rociará a la persona inmunda al tercer y el séptimo día. En el séptimo día él lo purificará, entonces lavará sus ropas y asimismo en agua, y entonces estará limpia al anochecer. La persona que permanece inmunda y que no se purifique así será cortada de la congregación porque ha profanado el lugar Kadosh de Elohim. El agua para la purificación no ha sido rociada sobre ella, está inmunda. Este será un decreto permanente para ellos. La persona que rocía el agua para la purificación lavará sus ropas. Cualquiera que toque el agua para la purificación estará inmunda hasta el anochecer. Cualquier cosa que la persona inmunda toque será inmunda, y cualquiera que lo toque a él estará inmundo hasta el anochecer. Tema 2. Cesa el agua de la roca cuando fallece Miriam. Los hijos de Israel, la congregación completa, entraron en el desierto Tzir en el primer mes, y ellos se quedaron en Kadesh. Allí Miriam murió y allí fue sepultada, porque la congregación no tenía agua. Porque la congregación no tenía agua, ellos se reunieron contra Moshe y Aarón, y el pueblo riñó con Moshe y dijeron, nosotros deseamos haber muerto cuando nuestros hermanos murieron delante de Elohim.
esta congregación que estaba aquí era una congregación que ya había pasado muchísimas cosas. Es más, la gran mayoría de esta congregación ya no eran las personas que habían salido de Egipto. De un momento a otro uno dice, un momentico, nos pasaron como 38 años así, tan de repente. De la paracha anterior a esta paracha nos pasaron 30, pues gloria al Eterno que no nos pasaron a nosotras por encima. Pero, ¿qué pasó en todos esos años? Simplemente nos dijeron, nos pasan de una vez a 38 años después, cuando ellos ya van a ingresar. Y está ocurriendo algo muy, muy tremendo. Y es que todo el tiempo que estuvo Miriam con vida, la roca, siempre estuvo manando agua, agua. Miriam era como esa bendición de ella, era que manaba agua todo el tiempo. Y cuando muere Miriam, cuando fallece Miriam, el agua cesa, el agua deja de fluir. Y ellos no estaban preocupados ni tristes porque Miriam murió, posiblemente algunos sí, pero ellos que estaban era, pero Miriam murió, entonces ahora ya tenemos que reñir otra vez con Moshe. Moshe ya era un hombre con muchos años, toda la vida uno escuchándole la queja, el ayayay a la congregación, toda la vida. Toda la vida, cuando tú y yo empezamos en este camino ministerial, tienes que saber y tenemos que saber que toda la vida vamos a escuchar a las personas que están quejándose. Siempre va a haber alguien que va a pensar que las cosas se pueden hacer mejor de lo que uno está haciendo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, claro, Miriam fallece y el Miriam fallecer, el agua cesa. Y ellos en vez de clamarle al Eterno, lo que hacen es que riñen con Moshe a causa de la falta de agua. Y vuelven a decir, esos hombres que están aquí ya no son, en su gran mayoría, los mismos que salieron de Misrayim. Ya casi todos ellos ya murieron en el camino. Pero mire lo que dicen, nosotros deseamos haber muerto cuando nuestros hermanos murieron delante de Elohim, es decir, todos aquellos que murieron en el desierto, también ellos querían, debemos de haber muerto parejo con ellos. Tan facilitos que somos para que se nos olvide todas las bendiciones del Eterno, todo lo que el Eterno hace por nosotros, los milagros, todas las señales, tan rapidito. Y sencillamente ante el primer problema, ay, mejor morir, ay, mejor morir. Continuemos. ¿Por qué trajiste a la congregación de Elohim a este desierto para morir allí nosotros y nuestros animales de cría? ¿Por qué nos hiciste salir de Misrayim para traernos a este terrible lugar sin cera, higos, vides, granadas o aún hasta agua para beber? Moshe y Aarón se fueron de la asamblea, fueron al Mishkan del testimonio y cayeron de bruces y la majestad de Elohim apareció a ellos. Aliyah 3, Bamidbar, capítulo 20, versículo 7 al 13. Y habló Adonai a Moshe diciendo, toma el cetro, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y delante de sus ojos, dile a la roca que produzca su agua. Tú les traerás agua de la roca y así facilitarás que la congregación y sus animales de cría puedan beber. Moshe tomó el cetro de la presencia de Elohim como él le había ordenado. Pero después que Moshe y Aarón habían reunido a la congregación delante de la roca, él les dijo a ellos, escuchen aquí, ustedes rebeldes, se supone que les traigamos agua de esta roca. Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la roca con el cetro 2 veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Vamos al anterior nuevamente. Moshe tomó el cetro de la presencia de Elohim como Elohim le había ordenado, pero Elohim le dijo, toma el cetro. ¿Y qué le dijo? Y háblale a la roca, dile a la roca que produzca agua. Sabemos que esa roca es Yeshua. Una primera vez a Yeshua lo golpearon, lo mataron. Una segunda vez no puede suceder, eso es imposible. Eso es imposible. Aquí está Moshe obedeciendo a medias. Moshe obedeció toda la vida, hizo todo lo que el Eterno le dijo, pero aquí en algo que era como más pequeño que todo lo demás, Moshe estaba tan cansado de ese pueblo,
tan cansado que Moshe lo que le dice que es, escuchen aquí, ustedes rebeldes, de una vez ya enojado con ellos, un hombre tan manso, el hombre que ostenta el título del hombre más manso, la congregación los llevó al límite del mismo decir, ustedes son rebeldes. Y mire cómo dice él, se supone que les traigamos agua de la roca. Moshe, en esas palabras, le acaba de quitar la gloria al Eterno, porque él no tenía que haber dicho, se supone que les traigamos agua de la roca, es el Eterno les va a dar agua de la roca, Hashem les va a dar agua de la roca, pero ellos estaba tan acostumbrado a que el Padre hacía milagros a través de él, que por un momentico cortico habló como si él tuviera ese poder, como si Aarón y él tuvieran ese poder. Y como él sabía que el Padre sí o sí lo iba a respaldar, cuidado, cuidado en nuestros ministerios cuando estamos tan acostumbrados a que el Padre nos respalde. Mucho cuidado. Moshe no entró a la tierra prometida a causa de este incidente, que este incidente no fue menor. Quitarle la gloria al Eterno, de buena manera, de mala manera, con intención o sin intención. Él no da por inocente al culpable, al que le quita su gloria. Y aún un hombre tan lleno del Eterno como era Moshe, levantó su mano y golpeó la roca. No conforme con golpearla, la golpeó 2 veces. Y el Padre lo respaldó. A veces pensamos que no, es que si el Padre me está respaldando es porque yo estoy supremamente bien con Él. Pero vamos, recordemos nosotros acá que el Eterno dice que en aquel día algunos le dirán, Señor, Señor, amo, amo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Y él dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un momento, pero si en tu nombre predicamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos. Y él va a decir, nunca os conocí. Que el Eterno nos respalde. El respaldo no siempre significa que estamos en Kedushá, en santidad delante de él. Y aunque el agua fluye en abundancia, y aunque todos sean saciados, no siempre significa que uno anda en la voluntad del Eterno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Continuemos con la lectura. Aliyah 4. Amidbar capítulo 20, versículo 14 al 21. Tema 3. Edom rehúsa dar paso a Israel. Moshe envió mensajeros desde Kadesh al rey de Edom. Esto es lo que tu hermano Israel dice. Tú sabes de todas las aflicciones por las cuales hemos pasado, que nuestros padres descendieron a Mizrayim. Vivimos en Mizrayim por mucho tiempo y los Mizrayimim nos trataron eh, y a nuestros padres muy mal. Pero cuando clamamos a Elohim, él nos oyó. Envió un malach y nos sacó de Mizrayim. Ahora aquí estamos en Kadesh, una ciudad al borde de tu territorio. Por favor, déjanos pasar por tu tierra. No pasaremos por tus campos o viñas, o no beberemos agua alguna de los pozos. Iremos por la carretera de los reyes. No nos volveremos a ningún lado, ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero Edom respondió, ustedes no pasarán por mi tierra. Si lo hacen, yo saldré contra ustedes con la espada. Los hijos de Israel respondieron, nos mantendremos en la carretera. Si bebemos el agua, nosotros, nuestros animales de cría, pagaremos por ella. Solo déjanos pasar a pie, no es nada. Pero él dijo, no pasarán por ella. Y Edom salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza. Así que Edom rehusó permitir a Israel paso por su territorio. Entonces Israel se volvió. Aquí tenemos entonces en esta aliyah que está Israel diciéndole a Edom, pero mira, somos parientes, déjame pasar. Cuando uno mira lo que está haciendo Moshe al decirle al rey de Edom, déjame pasar, él lo que está haciendo es un acto muy interesante, en el sentido de se está portando como que ya nuestro pueblo fuera un pueblo que tuviera tierras, o sea, es una nación sin tierra,
no era un estado propiamente, era una nación sin tierra. Y esto es muy interesante porque vemos que ya han pasado tantos años que ya el pueblo tiene una identidad. Está vagando por el desierto, pero ya tienen una identidad, ya hablan como pueblo, ya pueden hablar diciendo qué se puede hacer, por qué cosas van a pagar. Aquí hay un punto que es muy bueno para resaltar y es la mentalidad de esclavo había terminado. Tal vez aquí habría que hacer unas preguntitas para cada uno de nosotros. ¿Tu mentalidad de esclavo ya terminó? ¿Ya terminó? Eso que te estaba esclavizando, ahora puedes hablar con toda libertad, hablarle a los reyes de este mundo y hablar con toda tranquilidad porque tu mentalidad de esclavo terminó. Ya ellos no estaban diciendo, somos los esclavos de Misraim. No, no. Nos liberó nuestro Elohim, nuestro Adón poderoso, nuestro amo. Nos liberó de Misraim. Y ella no está diciendo ni que somos esclavos, ya no éramos nada de eso. La pregunta entonces, ¿hasta cuándo te vas a quedar con la mentalidad de esclavo? Vamos a continuar con la lectura. Aliyah 5, Bamidbar, capítulo 20, versículo 22 al 29 y capítulo 21, versículo 1 al 9. Tema 4. Aarón muere en el monte Ur. Partieron de Kadesh y los hijos de Israel, la congregación completa, llegaron al monte Or. En el monte Or, en la frontera de la tierra Edom, Elohim dijo a Moshe y Aarón: Aarón morirá y se unirá a su pueblo, porque él no entrará en la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, puesto que ustedes se rebelaron contra mi palabra en la fuente de Meribá. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, tráelos al monte Or. Remueve las vestiduras de Aarón y las pones a Eleazar, su hijo. Aarón será reunido con su pueblo, él morirá allí. Moshe hizo como Elohim había ordenado. Ellos subieron al monte Or ante los ojos de toda la congregación. Moshe removió las vestiduras de Aarón y las puso a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Entonces Moshe y Eleazar descendieron del monte. Parece como una historia que sencilla. Pues sí, muere Aarón y qué bien. No, momento. Cuando en una congregación uno tiene el Cohen Gadol, ese sumo sacerdote, el pastor principal de la congregación, el moré, la morá, el roe, y esa persona con la que has crecido, porque aquí ya era una congregación que habían crecido ya con él, uno teniendo ya tantos años, casi 40 años, a una persona que cada vez que sucedía algo iba y se tiraba de rodillas, se tiraba de rodillas, se tiraba de rodillas, se tiraba de rodillas. Siempre vemos a Aarón que ante cualquier cosa que el pueblo hacía, iba y se postraba, iba y se postraba, iba y se postraba. Cuando muere, cuando él va a morir y es algo que es fuerte, porque aquí no está diciendo que Aarón estaba enfermo, pues que Aarón, si hubiese estado enfermo, no sube la montaña, estaba saludable o se veía viejito, pero saludable. Y el Eterno le dice, ya llegó tu hora. Imagínate el hijo de él, Eleazar, su hijo, subir con el papá al monte y saber, yo llevo a mi papá al monte porque mi papá va a morir allá en el monte, va a quedar allá. Y uno ver al papá en vida en ese momento y quitarle la ropa de sacerdote, las vestiduras sacerdotales. ¿Tú te puedes imaginar, Manu, cómo puede ser de triste uno llevar casi 40 años con unas vestiduras sacerdotales y de un momento a otro verse despojado de ellas, verse despojado de ellas? Y aunque se la van a pasar a su hijo, pues qué alegría vérsela en su hijo. Eso es un privilegio de haber visto que Aarón pudiera ver a su hijo Eleazar vestido con sus mismas vestiduras sacerdotales. Pero imagínate para el hijo saber, esta era la prenda, la ropa que usaba mi papá. O sea, a quien se le muere un familiar y luego cuando uno tiene toda esa ropa y uno mira las prendas de ese familiar y uno dice, este era el vestido que más le gustaba, estos eran los zapatos que más le gustaban, esta era la camisa que más le gustaba, esta era, si es la mamá, la falda que más le gustaba, o el papá, este el pantalón que más le gustaba. Y bueno, ¿a quién le queda bueno de la familia para que se quede con ellos? Es muy fuerte, eso es muy fuerte. Cuando alguien dice, yo me quiero quedar con tales cosas del papá o de la mamá. Y aquí estaba Eleazar
asumiendo esa nueva postura, esa nueva posición, que yo creo que son esas posiciones que uno no quiere tener. Si para adquirir cierta postura o cierta posición social necesito que se mueran mis seres queridos, yo creo que preferimos más bien no tener esa postura. Pero el Eterno les había dicho a ellos, bueno, ya tú vas a morir, así que sube. También lo que se puede sentir, que le digan a uno, pues imagínate si una persona que tiene una enfermedad terminal, cáncer o algo así, y le dicen, te quedan 3 semanas de vida. Y, y médico, ¿hace cuánto tiempo que sabe que me quedan 3 semanas de vida? Y el médico dice, pues lo sé hace 3 semanas, está a punto de morir. Saliendo del consultorio, Manuel apenas se ríe. Bueno, Manu, pues es que pues estábamos muy tristes, había que contar algo que rompiera esta tristeza. Y Moshe remueve las vestiduras. Moshe había vestido hace años atrás a su hermano, un momento de gozo. Y ahora Moshe remueve las vestiduras de Aarón y se las pone a Eleazar. Y cuando hace esto, Aarón muere allí en la cumbre de ese monte. Y lo dejaron allí, porque ¿quiénes descendieron? Moshe y Eleazar. No es fácil. No es fácil despedirse de los seres queridos. No es fácil perder a tu líder, a tu pastor. Así que ahora que tienes tu pastor, ama a tu pastor, valóralo, valóralo. Bendito sea el nombre del Eterno. Continuemos con la lectura. Cuando la, cuando la congregación completa vio que Aarón estaba muerto, le hicieron duelo a Aarón por 30 días, toda la casa de Israel. Tema 5. El rey de Arab ataca a Israel. Entonces el rey de Arad, un kenaní, que vivía en el Negev, oyó que Israel se estaba acercando por el camino de Atarim, camino de los espías. Así que él atacó a Israel y tomó algunos de ellos cautivos. Israel hizo un voto a Adonai: si tú me entregas este pueblo a mí, yo destruiré sus ciudades completamente. Adonai escuchó a lo que Israel dijo y entregó a los kenanim. Así que los destruyeron completamente a ellos y a sus ciudades y llamaron el lugar Hormá. Aquí hay algo también que vamos a resaltar, que a un camino lo llamen Atarim, camino de espías. A ver, son espías, por favor, porque al camino de espías le ponen espías. No, o sea, no tiene sentido. Uno dice, pero ¿por qué camino de espías? Bueno, de pronto uno dice, no tiene sentido, pero para ellos es posible que nuestro pueblo no haya dicho a todo el mundo que ese es el camino de los espías, sino que sabían entre ellos mismos, ese camino lo llamamos camino de los espías porque por ahí fue por donde fueron nuestros espías a mirar la tierra. Entonces no es que todo el mundo supiera que era camino de los espías, porque cuando uno le dice es que del camino de Atarín, camino de los espías, y uno dice, no, pues valiente camino de espías, que todo el mundo lo sabe, no, no, ese es el lugar que la gente, los demás no saben, los de afuera no saben, pero el pueblo sabe, es por tal lugar donde vamos a ir. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros tenemos que empezar a reconocer esos lugares por donde nosotros podemos transitar y reconocer los lugares por donde han transitado nuestros padres. Pues escrito está, hay una máxima, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, saber cuál era el camino de los espías, es decir, que ellos sabían, conocían el camino, ya lo conocían, conocer el camino de espías, es decir, saben por dónde están, ellos no están como, ay, ¿por dónde iremos? ¿Qué será esto? No. Lo que está diciendo aquí es, conocen el camino, reconocen. Ya nuestro pueblo tenía estrategias y ahora ellos se atreven a hacerle un voto a Adonai de, si tú me entregas este pueblo, te aseguro que no voy a hacer lo que hice antes, que dejé algunas personas vivas. No, voy a destruir el mal de raíz. Así que qué bueno que nosotros podamos decirle al Eterno, Padre, si tú me entregas a mi familia, yo yo me comprometo a destruir todo aquello que no esté bien en mi vida. Es muy interesante. Y Adonai escucha y entrega a los Kenaní. Es algo que uno dice, bendito sea el nombre del Eterno. Continuemos con la lectura.
Tema 6. La serpiente de bronce en el poste. El serpiente de bronce en el poste, señal de la muerte de Yeshua. Ok. Entonces ellos viajaron del monte Or en la carretera hacia el lago de Suf para poder rodear la tierra de Edom. Pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. El pueblo habló contra Adonai y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaste de Misrayim para morir en el desierto? No hay verdadera comida, no hay agua y estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. Un corazón desagradecido totalmente. Cosa miserable, el maná, man, el maná es man en hebreo, man, cosa miserable, comer eso, comer lo que el Eterno les ha dado cuando nosotros estamos tan acostumbrados a las cosas que tenemos, las tenemos por miserables muchas veces. Ahí es donde un corazón desagradecido cae en desánimo. Ellos estaban desanimados. Cuando ellos al principio estaban recibiendo las bendiciones del Eterno, estaban muy contentos, pero luego esa bendición se nos vuelve en algo tan normal, tan común, tan de todos los días. Ver a la esposa o al esposo todos los días. Ah, este mismo. Sí, ese. Dale gracias al Eterno. Ah, los mismos hijos. Sí, los mismos. Gloria al Eterno. Ah, la misma ropa, gloria al Eterno. Ah, el mismo negocio, gloria al Eterno. Gloria, porque esta sociedad en este momento, así como en ese momento histórico en el que estaba nuestro pueblo Israel, era una, era una sociedad, un pueblo, y es un pueblo desanimado. El pueblo hoy en día nada lo sacia, nada lo tiene contento, se sienten miserables por todo. Si es un hombre, se siente miserable de ser un hombre, quiere ser un animal, un perro, un gato, una mujer, una gallina, un oso, cualquier cosa, menos un hombre. Muy triste. Nosotros tenemos que empezar a ser felices. Y para que seamos felices, para que estemos en Sinja, tenemos que empezar a que nuestra alma se anime. ¿Y cómo nos animamos? Siendo agradecidos por lo que tenemos, siendo agradecidos con las personas que están a nuestro alrededor. No esperemos a perder a los que tenemos alrededor para empezarlos a extrañar. Sigamos con la lectura. Como respuesta, Adonai envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. El pueblo vino a Moshe y dijeron, nosotros pecamos por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ahora ora a Adonai para que nos quite de estas serpientes. Moshe oró por el pueblo. Y Adonai respondió a Moshe, haz un serpiente feroz y ponla sobre un poste. Cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. Moshe hizo un serpiente de bronce y lo puso en el poste. Si un, si un serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia el serpiente de bronce vivía. Vamos entonces a mirar esto lo de el serpiente. Uno dice, ¿cómo? El serpiente. El serpiente. Sí, sí. La palabra serpiente en hebreo no es femenina, es masculina. Por eso Hasatán, el adversario es el serpiente. El serpiente. Es el serpiente. No, no es femenina. No es femenina, es masculina, es el serpiente. Y Mashiach es el serpiente de bronce levantado, pero ¿cómo puede ser Mashiach un serpiente? No, eso no cabe en la mente, porque serpiente, el serpiente, uno lo asocia con el huerto del Edén, engañando a Java, engañando a Adán, haciéndolos comer de lo que no debían de comer, y uno dice, no, pero aquí hay una particularidad, es el serpiente bronce, de bronce. Y recordemos que cuando habíamos hablado acerca del lavacro de bronce, las propiedades que tiene el bronce limpia, quita todo virus y bacteria. También hay una cosa bien interesante y es una manera del Eterno también mostrarle al mismo Hasatán y a toda la humanidad, todos los animales y todo lo que hay en la tierra me pertenece. Que ay, no, es que ya quedó el serpiente estigmatizado,
y ese serpiente entonces es Hasatán. No, no, todo le pertenece al Eterno. Eso es lo que Mashiach está diciendo aquí. Es que me pertenece. No es que hay un grupo de animales que creó el Eterno que ya son de propiedad de Hasatán. No, así no es. Aunque Hasatán tome como esa forma, pero no lo es. Está en Juan, en Johanán 3, 14 y 15. Así como Moshe levantó el serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Ben Hadam. Eso está en números, como estamos viendo, 21, 6 al 9. Para que toda persona que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, que sea limpiado. Pero aquí hay una particularidad así como él mismo, el mismo serpiente aquí, es para vida eterna. Mirar a Yeshua como esa serpiente de bronce que limpia. También las personas que no creen en él, es como si Yeshua mismo, su misma presencia los matara, porque no hay quien vea la gloria de Adonai y viva. Y el eterno no puede ser burlado de ninguna manera. Continuemos con la lectura. ¿Quieres explicar allí o lo explico yo? Ok, entonces vemos a un lado, ustedes miran ahí el serpiente, como Moshe levantó el serpiente, ahí lo vemos, y vemos entonces ahí en Johanán 3:14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Miremos entonces, la gente a veces se imagina como que el serpiente está en una estaca y ya. No, así no es, porque entonces ¿de qué te iba a pegar? Así es como lo estamos viendo, de una tav haciendo pacto con la humanidad, Baruch Hashem. Aquí hay un dato también muy interesante con respecto a, a este de serpientes y una estaca, y en fin. Nosotros tenemos que el Estado de Israel como Estado de, como tal, con suelo, con tierra como tal, nace el 14 de mayo del año 1948. En ese mismo año, digo yo, no sé, como manera de burla, no sé, en ese mismo año, la OMS, ¿cierto?, adopta este emblema que ustedes ven abajo, una estaca y una serpiente. Hay algo bien curioso y es que a menos de 24 horas, o sea, ese 14 de mayo del año 1948, no había pasado 24 horas del nacimiento del Estado, de nuestro Estado de Israel, cuando los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak nos invadieron y forzaron a Israel a defender la soberanía recién recobrada en su patria ancestral. Teníamos menos de 24 horas de nacido como Estado y ya nos tocó pelear. Amados, es posible que usted apenas esté llegando a Torah, a la revelación del nombre de Yeshua, y usted dice, pero acabo de llegar, no tengo ni un día de nacido y ya me están atacando los ejércitos. Sí, sí, pero el Eterno viene contigo y conmigo como poderoso gigante. Cuando vemos ese emblema que tiene la OMS, pensamos, ¿es una burla hacia nosotros? ¿Se está burlando de lo que Moshe, de lo que el Eterno le dijo a Moshe, que elevara ese serpiente? ¿Se están burlando? ¿O acaso es una demostración del verdadero poder detrás de esta organización? ¿Quién está detrás de esa organización? ¿Mm? ¿Planeando o sacando a la luz pandemias? Muy interesante. Continuemos. Aliyah Mamidbar, capítulo 21, versículo 10 al 20. Tema 7. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Los hijos de Israel siguieron de viaje y acamparon en Obot. De Obot ellos viajaron y acamparon en Liei Havarim, en el desierto al frente de Moab, en el este. De allí ellos viajaron y acamparon en el Sadí Sered. De allí ellos viajaron y acamparon del otro lado de Arnón, en el desierto. Este río sale del territorio de los Emorí, porque Arnón es la frontera entre Moab y los Emorí. Los hijos de Israel siguieron de viaje y acamparon en Obot. De Obot ellos viajaron y acamparon en
Liei Abarim, en el desierto, al frente de Moab, en el desierto al frente de Moab en el este. De allí ellos viajaron y acamparon en el Sadiseret. De allí ellos viajaron y acamparon del otro lado de Hernón, en el desierto. Este río sale del territorio de los Emorim, porque Arnón es la frontera entre Moab y los Emorim. Creo que eso está repetido. Por esto dice en el libro de las guerras de Adonai. Y la pendiente de los Badís, extendiéndose tan lejos como el sitio de Ar, que yace junto al territorio de Moab. De allí ellos fueron adelante de Beer, Bos. Ese es el pozo cual Adonai dijo a Moshe, reúne al pueblo y yo les daré agua. Entonces Moshe cantó este canto, brota hacia arriba, oh pozo, canten al pozo, cavado por los príncipes, por los nobles del pueblo lo cavaron por la dirección del dador de la ley, con sus cetros. Del desierto ellos fueron a Matanaj, de Matanaj a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle por los llanos de Moab al comienzo de la cordillera de Pisgah, donde mira a Jeshimoj, el desierto. Devuelve uno, por favor. Aquí estamos nosotros, como decimos acá, pintados, ¿no? O sea, ahí nos vemos nosotros reflejados. Se quejan por todo. Y luego entonces ya brota el agua y ahí sí empiezan a cantar. Ay, sí, qué gozo. Brota el agua y cantan, ay, hacia arriba, oh pozo. Pero tenemos que ser agradecidos todo el tiempo. Ay, sí, ay, el pozo cavado por los príncipes, ¡eh! Y cantaban y estaban gozosos, gozosos. Qué tan bueno que nosotros aprendamos, como dijo Rab Shaul, he aprendido a contentarme, a gozarme, cualquiera sea mi situación, porque nosotros no amamos a Elohim porque Elohim nos dé, lo amamos porque Él nos amó. Primero, Amamos a Elohim porque es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro todo. No le amamos para que nos dé, le amamos porque previamente Él ya nos dio y nos dio todo. Continuemos con la lectura. Aliyah 7, Bamidbar, capítulo 21, versículo 21 al 35 y capítulo 22, versículo 1. Tema 8. Israel derrota a Gesón. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los Emorí, con este mensaje: déjanos pasar por tu tierra, no nos volveremos a un lado a campos y viñas, y nosotros no beberemos ninguna agua de tus pozos, iremos por la carretera del rey hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero Sihón no permitió a Israel pasar por su territorio. Por el contrario, Sihón reunió a toda su gente y fue al desierto para pelear con Israel. Al llegar a Yahat, él peleó con Israel. Israel lo derrotó con fuerza de armas y tomó control de su tierra desde el Arnón hasta el río Yabok, pero solo hasta el pueblo de Amón, porque el territorio del pueblo de Amón estaba bien defendido. Israel tomó todas estas ciudades. Israel habitó todas las ciudades de los Emorim en Heshbón y todos sus pueblos que lo rodeaban. Heshbón era la ciudad de Sihón, el rey de los Emorim, quien había peleado contra él, que fue rey de Moab, y conquistó toda su tierra hasta el Arnón. Por esto, los que cuentan leyendas dicen: vengan a Heshbón, que sean reedificada, la ciudad de Sihón sea restaurada. Vamos a mirar cómo nuestro pueblo no quería pelear con él, no quería. Le estaba diciendo, déjame ir por el camino de los reyes, por donde pasan los reyes, sin ningún problema, déjame pasar sin poner ningún inconveniente, no voy a tomar de tu agua, no voy a entrar a tus ciudades, no me voy a relacionar con nadie, es lo que le está diciendo, no voy a tomar lo tuyo, déjame pasar, que eso es lo que hace un rey con otro rey. Un rey entre reyes se hablan y dicen, vamos a llegar a tales acuerdos. Pero este rey dice, no, yo no te voy a dejar pasar. ¿Qué dice nuestro pueblo Israel? Entonces hay que pelear contra ti. Por lo general es lo que sucede todavía.
En este momento, Israel no quiere pelearse contra los enemigos que lo están atacando, que le mandan una cantidad de misiles que uno dice, porque nuestro pueblo ha tenido inteligencia con su domo de hierro y no es destruido, pero no quiere pelear con nadie. Pero si el otro no quiere llegar a acuerdos, si el otro antes lo ataca, si el otro, ¿qué nos toca hacer? Pues defendernos. ¿Qué nos toca hacer? Defendernos. Pero nosotros no seamos nosotros quienes iniciemos el problema, que no seamos nosotros los que iniciemos el conflicto en el hogar, que no seamos nosotros el esposo o la esposa, no sean quien inicie el conflicto todo el tiempo, que los hijos no inicien un conflicto, los hermanos, que seamos nosotros de los que hablemos, de los que queramos irnos en paz, de forma pacífica. Ya si llega un momento en que pues ya es inevitable la confrontación, pues será inevitable. Pero nosotros tenemos que hacer como siempre el Padre nos ha mostrado. Primero hablamos y decimos, déjanos pasar, déjanos pasar. Continuamos. Me perdí por dónde voy. Aquí, ¿cierto? Creo que sí. Porque fuego salió de Heshbón, una llama de la ciudad de Sihón, consumió a Ar de Moab, los señores de los lugares altos de Arnón. Ay de ti, Moab, estás destruido, pueblo de Kemosh. Él dejó que sus hijos fueran fugitivos y sus hijas cautivas de Sihón, rey de los Emorí. Nosotros los derribados, Hezbón, derribamos. Heshbón está destruido por todo el camino hasta Dibón. Aún derribados, aún Derivamos. derribamos a Nofaj, cual se extiende hasta Meitab. Tema 9. Israel derrota a Og de Basán. Así Israel vivió en la tierra de los Emorí. Moshe envió hombres a reconocer Yaser. Ellos capturaron sus pueblos y echaron a los Emorí que había allí. Entonces ellos se volvieron y fueron por el camino a Bashaj. Y Og, el rey de Bashán, marchó contra ellos, él con toda su gente para pelear con el rey. Adonai dijo a Moshe, no tengas temor de él, porque yo lo he entregado a ti con todo su pueblo y su tierra. Tú lo tratarás tal como hiciste a Sihón, rey de los Emorí, quien vivía en Heshbón. Así que ellos lo derribaron con sus hijos y todo su pueblo, hasta que no quedó nadie vivo. Y entonces ellos tomaron control de su tierra. Cuando nosotros iniciamos como pueblo del Eterno una guerra, que ya nuestras guerras es un asunto muy, muy espiritual. Yo creo que esta palabra es una palabra que nosotros tenemos que recordarla muchísimo. No tengas temor del enemigo. No tengas temor del enemigo. Ya Yeshua lo ha vencido y lo ha entregado ya. No tengas temor. Si el Padre te dice, avanza, avanza. Si el Padre te dice, yo te voy a entregar a ti esta tierra, recíbela, recíbela, recíbela. Pero no tengas temor, no tengas miedo, que tus pies no se paralicen a causa del miedo, porque aquí es temor no como temor reverencia, sino como paralizante, como miedo. No tengas miedo. Si el Eterno te dice que tú debes de ir a tal lado, ve con tranquilidad. Solamente dile, Padre, Padre, ve conmigo. Y seguro, seguro que el Eterno te va a decir, no tengas temor de él, del enemigo, porque yo lo he entregado a ti con todo su pueblo y su tierra. Habla de abundancia. Aquí hay un dato curioso, Manu, y es que nuestro pueblo aquí estaba viviendo todavía en tiendas, así en el desierto, o ya había entrado a vivir en casas. ¿Tú qué crees? Yo creo que ya había entrado a vivir en casas. ¿Y por qué lo sabes? Porque ¿qué ha pasado hasta aquí? Porque pues derrotaron a los Emorí y derrotaron al rey, a Sihón, entonces pues esa tierra quedó para ellos. Entonces ya no vivían en tiendas, sino que pues ya vivían en casas. Ah, excelente. ¿Cómo sabes? Continuemos con la lectura. Amidbar 22:1. Entonces los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab, del otro lado del río Jardén, frente a Jericó.
sea, que ellos tomaban una ciudad, vivían en ella, se recuperaban, pero sabían que tenían que continuar su camino, su camino. Y aquí viene un punto maravilloso y es que ellos se pararon frente a Jericho, bendito el Eterno. Vamos a hacer esta braja para terminar. Bendito sea el nombre del Eterno. Baruata Jehová Hei, Eloheinu melech haolam asher b'ahavanu mikol ha'amim de Natán. La nuet Torato, Baruata Jehová Hei, Noten ha Torah. Baruata Jehová Hei, Noten Hakadosh Torah. Bendito eres tú, Jehová Hei, Elohim nuestro. Rey del universo que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, y dador de la Torah. Bendito eres tú, Jehová, y dador de la Kadosh Torah. Eh, Bueno, entonces tenemos para la próxima lectura una parashá que va a ser una continuación de esta maravillosa, la parashá Balak. Shalom, shalom, leitraot. Shalom, shalom.